Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en el último video vimos lo que vendría a ser una fuente switching controlada por Arduino. Básicamente era esta fuente, perdón, acá, esta fuente switching controlada por Arduino, que es la típica basada en el LM2596. Acá están los tres cables que yo controlaba con Arduino, con este Arduino de acá. Y ahora lo que estoy haciendo es algo que me parece un poco más divertido y aparte también me lo pidieron ustedes, así que como yo los escucho a ustedes, bueno, vamos a darle bola. Lo que yo voy a hacer es esto que está acá. Vamos a correr un poquito para allá. Ahí está. Bueno, yo esto lo tengo ya escrito porque era más fácil así que de otra manera, ¿no? Pero bueno, vamos a usar el Arduino. Obviamente tenemos un pin que va a ser el de ajuste. Vamos a usar un potenciómetro. Esto vendría a ser la tensión que nosotros necesitamos en la fuente. La variamos acá. Después tenemos lo que vendría a ser el feedback de la fuente, ¿no? Esto es la muestra de la tensión de salida, pasando por un divisor de tensión, ingresando a un canal analógico. Estos dos pines son analógicos. Y después tenemos lo que vendría a ser PWM, que es la salida del Arduino PWM, con el control directo sobre un transistor MOSFET, en este caso es un IRFZ44, que a su vez hace la topología más básica, que es bueno, esta es una fuente step up, es una elevadora, un booster, que tiene una bobina de 100 microhenry, un diodo Schottky 1N5819 de baja corriente y un capacitor de 220 microfarads 50 volt. Podría poner un capacitor más chico de menor tensión y menor capacidad, pero si yo meto uno de menor tensión cuando estoy haciendo una fuente que no sé cómo va a funcionar, puede que tenga un pico de 35 volt y si el capacitor es de 16 lo puedo quemar. Entonces, preferible cuando están haciendo algo que no saben cómo va a crecer es poner un capacitor grande al principio. Bueno, los videos anteriores hice varios ya sobre esto. Expliqué cómo es la topología básica de una fuente switching, ¿no? Vamos a centrarnos en la bobina, el diodo, el capacitor y el dispositivo de switcheo, en este caso un transistor. Que bueno, esto no lo voy a explicar ahora porque ya hice varios videos de esto, lo mismo que cómo calcular las bobinas y cómo calcular todo el circuito entero, basándonos en la frecuencia, en el ciclo de trabajo, en la corriente de uso. Tengo un video sobre ello. Los voy a dejar todo en la descripción para que ustedes lo puedan ver. No lo dejo en las tarjetas acá arriba, porque las tarjetas de acá arriba me di cuenta que funcionan únicamente si estás mirando el video en la PC o en el celular. Si lo estás mirando, por ejemplo, en Chromecast, yo miro el 90% de los videos en Chromecast, en la tele, no los miro en la PC, porque la PC la tengo únicamente prendida para trabajar o hacer algo, y el celular me parece chico, entonces casi siempre voy al Chromecast, y bueno, por ese motivo tuve algunos comentarios que me decían que no salía la tarjeta y demás. Entonces yo digo, bueno, lo dejo en la descripción, que es más fácil. La descripción tiene acceso a todos y listo, tanto del celular como de la PC, como del Chromecast, porque está en la descripción. Así que, bueno, básicamente el circuito es muy sencillo, es este, pero teníamos un inconveniente con Arduino. Y el inconveniente que tenía Arduino es que Arduino tiene lo que vendría a ser la función analog write, ¿no? Analog write, WRIT, bueno, describir la parte analógica, que es básicamente un PWM, una salida PWM. Es analog write, ustedes lo ponen, ¿no? Analog.write, paréntesis, dos puntos. Acá adentro, el número que ponen acá adentro es el valor del PWM que ustedes van a manejar, que puede estar entre 0 y 255. Puede ir de 0 a 255. Obviamente siendo 0 el 0%, 255 el 100% y 128 el 50% de ciclo de trabajo PWM. ¿Qué pasa? Esta función, que ustedes la van a ver en Arduino muy comúnmente para controlar LEDs y demás, tiene una frecuencia. Bueno, esto ya está, ya lo vieron, así que lo voy a borrar. Igual le saqué una foto, así que después la voy a poner por alguna parte del video como para que ustedes puedan tener esto en limpio si les interesa. Y lo voy a subir después a la web. Bueno, ustedes tienen una señal cuadrada, ¿no? Cuadrada, donde tenemos acá un periodo T. Este periodo T puede ser depende de la frecuencia, ¿no? O sea, frecuencia es 1 sobre T. Bueno, si ustedes, por ejemplo, tienen una frecuencia de, vamos a agarrar a Mr. Calculadora, una frecuencia de, por ejemplo, no sé, 10 kHz, lo que vamos a hacer es 1 sobre 10.000, y esto nos va a dar un ciclo de trabajo de 600 microsegundos, de 100 microsegundos.
Entonces, fíjense, tenemos periodo, tenemos frecuencia para 10 kHz. Si yo aumento la frecuencia, el periodo va a ser más chico. Yo meto, por ejemplo, 20. El periodo va a ser de 50 microsegundos para 20 kHz. ¿Qué quiere decir? Que esto se achica, este tiempo en microsegundos se achica a medida que yo aumento la frecuencia. Es inversamente proporcional por esta relación que está acá, que es inversamente proporcional claramente. Entonces, esto es para una señal cuadrada, donde yo tengo 50% de ciclo de trabajo encendido y 50% de ciclo de trabajo apagado. O sea, 50% de T on y 50% de T off. O sea, que estas dos son iguales. Si yo tengo una diferencia, por ejemplo, esto, acá voy a tener, vamos a ponerle un número, por ejemplo, no sé, puede que no sea así, pero por ejemplo podemos llegar a tener un 30% de encendido y un 70% de apagado, ¿no? Porque es distinto, esto ya no es una cuadrada. Lo cual, si esto se repite, fíjense, en realidad el periodo T que tenemos acá, esta flechita, esta cota, este periodo T es igual a este periodo T. O sea que si yo tengo, por ejemplo, para el primer ejemplo, vamos a borrar esto para no confundir. Si yo tengo 10 kHz de frecuencia, este T pasa a valer 100 microsegundos. O sea que, fíjense en que yo teniendo un ciclo de trabajo distinto, por ejemplo, uy, no se estaba viendo nada, ahí está. Por ejemplo, si yo tengo un ciclo de trabajo del 30%, se toma siempre la parte encendida, ciclo de trabajo de 30%, yo tengo una frecuencia igual de 10 kHz. Eso no va a cambiar. Si yo tengo un ciclo de trabajo, como ese de acá arriba, de 50%, la frecuencia sigue siendo 10 kHz. ¿A qué voy con esto? A que la frecuencia se mantiene constante y lo que varía es el ancho del pulso, nada más. Bueno, en esta pequeña breve introducción, a lo que yo voy es que Arduino tiene, para las funciones básicas, de lo que viene a ser el analog write, que es para sacar PWM por un pin. Acá tenemos, bueno, no sé si se va a ver, pero acá tenemos una... Voy a desconectar, a ver si se ve. Bueno, por ejemplo, el pin... A ver si me hace foco con el dedo. El pin 3... Bueno, che, hace foco y déjate de joder. El pin 3, el 5, el 6, el 9, el 10, el 11... Tiene una rayita ahí. Bueno, no me quiere hacer foco. Tiene una rayita y esa rayita es que son pines PWM. No todos los pines son PWM, algunos y otros no. Entonces, ¿qué pasa? Según Arduino Reference, o sea, donde ustedes van a buscar todo lo que tiene que ver con la referencia del lenguaje de programación wiring de Arduino, algunos pines funcionan con 500 Hz, o sea que tenemos pines PWM que funcionan con frecuencia de 500 Hz, que creo que en realidad son 490 y pico, pero bueno, yo le pongo para redondear, y otros pines que funcionan con frecuencia de 1 kHz. O sea que nosotros tenemos la opción de trabajar con 1K y 500 Hz. Eso es lo que nos da Arduino Reference. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una señal, por ejemplo, PWM, que este tiempo, este periodo T, va a tener una frecuencia de, por ejemplo, 1 kHz. Y este ciclo de trabajo, por ejemplo, es de ciclo de trabajo de 30%. No importa el ciclo de trabajo, pero la frecuencia va a ser 1 kHz. Acá tenemos una limitación. Está todo bien si vamos a manejar un motorcito, si vamos a manejar un LED para hacer brillo, etc. Ahora, queremos manejar una fuente switching, donde lo que nos interesa switchear es una bobina, ¿no? Como esto que está acá. Entonces ya no nos sirve manejar 1 kHz. 1 kHz, si ustedes recuerdan la fórmula de, por ejemplo, de XL, que es omega L, donde omega es 2pi por F por L, esta bobina es de 100 microhenry. Fíjense en lo que pasa. Si yo calculo esto, vamos a sacar la reactancia inductiva, me va a dar que tengo 2 por pi por la frecuencia 1 kHz, o sea 1000, por 100 microhenry, me va a dar una resistencia de 0,62
ohms para 1 kHz. Si yo en lugar de poner 1 kHz le pongo 50 kHz, esto es un 5, perdón, 50, esto es para 1K, para 50 kHz, fíjense lo que va a pasar. Yo vengo acá, le pongo 50 y ya tenemos una impedancia, una XL de 31,4 ohms. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente a medida que aumentamos la frecuencia, aumenta la reactancia. Como podemos ver, a 1 kHz era menos de 1 ohm, a 50 kHz son 31 ohm. Esta impedancia, que es la que vamos a tener acá, vamos de vuelta a sacar esto. Esta impedancia es la que va a caer sobre el transistor. ¿Por qué? Porque yo acá tengo, vamos a hacerlo así, porque esto es un Z, es una impedancia, que va a caer sobre un transistor FET. Entonces, si yo acá tengo 0, no me acuerdo, 5 ohms o tengo 50 ohms, va a cambiar. ¿Por qué? Porque la corriente de drenaje, la ID, va a ser distinta. Si yo trabajo con 5 volt en 50 ohms, vamos a hacer números para que sea más visible. Pero, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer 5 dividido 50 ohm, vamos a tener una corriente de 100 mA. Vamos a tener una I de 100 mA. Si yo en lugar de meter 50 ohm le pongo 0,5 ohm, vamos a tener una corriente de 10 A. Entonces, entienden la diferencia. El transistor tiene una RDS on muy baja, del orden de los miliohms. ¿Qué quiere decir? Cuando esto está saturado, la resistencia que hay entre estos puntos es muy baja, lo cual se acerca a lo más parecido a una llave de forma ideal, ¿no? Que no va a ser así, pero bueno, se acerca. De esa forma, el transistor, si está bien saturado, está en clase E, corte y saturación, lo que va a pasar es que no va a disipar temperaturas, lo que nosotros queremos. Pero una cosa es ponerle 50 ohm, que son 100 mA, el transistor se caga de risa. Ahora, si usted le ponen 0,5 ohm, ya son 10 A. Entonces, la corriente que va a pasar acá, por más que sea pulsante, va a dar pulsos bastante jodidos para el transistor. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Aumentar la frecuencia también nos va a generar una diferencia en esta corriente, y también nos va a generar una diferencia en el rendimiento. Por eso las fuentes de mayor rendimiento son las fuentes que operan alrededor del megahertz. Si ustedes ven una fuente switching que trabaja en el orden de 1 MHz, va a ser posiblemente una fuente que tenga mucho más rendimiento que una que trabaja en 100 kHz. Y eso está dado también por esa razón. Por ejemplo, la fuentecita esta que armé para el ventilador, no sé si recuerdan este proyecto del ventilador USB, esta fuentecita que está acá, basada en el MT3608 ¿era? O a ver, para no decir pavada, 3608, sí, ok. Esta fuentecita opera en 1.2 MHz. Entonces, es mucho más eficiente esa fuente que esta que está acá, que opera en 150 kHz. Eso es básico, lo ven en cualquier datasheet. De hecho, si la fuente fuese sincrónica, sería más eficiente todavía, porque el diodo sería estaría hecho con un transistor. Tendríamos, en vez de tener un transistor y un diodo, tendríamos dos transistores, y uno de ellos dos haría las veces de diodo y abriría y cerraría cuando quisiera, lo cual es más eficiente aún, pero bueno, es un tema más complejo porque son fuentes más modernas. Creo que ya me excedí una banda con lo que quería explicar, así que vamos a darle mecha a esto. Yo voy a hacer el circuito que les mostré con el Arduino, con el transistor y todo lo demás, y lo que hice en el programa, que vamos a verlo después en la computadora, es hacer magia, básicamente, lo voy a decir así, hasta que vayamos a la PC, va a ser magia para ustedes, que lo que yo quiero es que en vez de que salga 1 kHz por el PWM, quiero que salgan una frecuencia más alta. ¿Hasta qué frecuencia lo pude obtener? Bueno, unos 62 kHz, 62,5 kHz, que yo les voy a explicar después en el programa por qué son 62,5 kHz. Así que ahora ya es mucho más tentador, ya en vez de 1 kHz tener 62 kHz, ya nos permite trabajar con la bobina y todo lo demás. Así que vamos a armar este circuito y vamos a ver cómo funciona. Bueno, acá estamos con el circuito montado. Fíjense, tenemos el transistor, la bobina, el diodo, el capacitor. Acá tenemos la resistencia de feedback para entrar a la DC. Acá tenemos la resistencia de gate con la de pull down para el transistor, el potenciómetro de ajuste, el tester midiendo la salida. Acá tengo conectado estos 5 volt a la fuente porque no puedo cargar los 5 volt de acá por si hay un exceso de corriente. No quisiera que se haga percha el circuito de la fuente del Arduino.
Así que el Arduino solamente está alimentado por acá por un tema de conveniencia mía de que no tenía un puerto USB para conectarlo en otro lado. Pero bueno, tenemos estos 5 volt y bueno, vamos a darle rosca a ver qué pasa. Bueno, tenemos 13,28 volt. Como se puede ver acá, es lo que está midiendo. Si yo modifico el potenciómetro, subimos la tensión. ¿Hasta dónde da? 25 volt, 28 volt, 30 volt, 40 volt. Recuerden que yo dije que pongamos un capacitor de 50 volt por las dudas. Por eso era. Vamos a bajarlo, vamos a setearlo en 12 volt. Y vamos a dejarlo... Bueno, se me pasó el potenciómetro. Ahí está, más o menos 12 volt. No tenemos consumo en la fuente, no se los puedo mostrar ahora, pero no tenemos consumo. Vamos a poner una carga. Esto que está acá es una lamparita de auto, de esas que van, no sé, es una lamparita con 50.000 LEDs de auto. Es de 12 volt, de unos 4 watts o 3 watts, no me acuerdo. Vamos a poner el positivo, el negativo, pero no hacer un corto porque estoy en vivo. Maldita. Se me dobló la patita y me cagó. Ahí estamos. Seguimos teniendo unos 11,8 volt. Está regulando. La fuente dice unos 500 mA. Vamos a darle un poquito más para que tenga los 12 volt justos. Bueno, es que el potenciómetro este es de dudosa procedencia también. Hay que ver si tiene todo el cursor limpio y demás, ¿no? Porque lo uso para tantas cosas que tal vez en algún momento pasó corriente y me destruyó un poco el cursor. Pero bueno. Bueno, 12,2 volt, 12,1, no hay problema. Pero tenemos la fuente switching, básicamente con Arduino, trabajando en 60 kHz aproximadamente. Fíjense en qué bien que anda esto, la verdad que no pensé que iba a andar tan bien. Lo que podemos hacer es, si quieren, podemos medir un poco la frecuencia que tenemos. Este me parece que no mide frecuencia, pero bueno. Vamos a medir lo que viene a ser la frecuencia. Ah, bueno, ahí toqué sin querer. Toqué acá la fuente. Bueno, lo apago por las dudas, no quiero quemar nada. Pero, bueno, básicamente es lo que les quería mostrar. Tengo todos los cables colgando y la verdad que es un peligro tener cables colgando acá. Vamos a desenchufar bien esto para que no tenga nada por ahí. Vamos a medir frecuencia. Vamos a poner esto acá. Frecuencia. Hertz. Y vamos a medir en lo que sería lo que está inyectando el gate. Ahí estamos, 62 kHz, más o menos. Fíjense en 61,99 kHz. Es un lujo, la verdad. No nos podemos quejar. Está haciendo lo que nosotros queremos que haga. Así que vamos a la computadora y vamos a ver de qué se trata el programa. Bueno, gente, acá estamos con lo que vendría a ser el analog write, que es lo que yo les decía antes. Bueno, yo le había dicho que lleva un punto, pero no lleva punto, acostumbrado a otras cosas. Bueno, acá lo que nos dice básicamente la descripción es que, bueno, el valor PWM va a funcionar en una frecuencia de PWM aproximadamente entre 490 Hz y 980 Hz, depende de los pines que usemos, ¿no? Dice, para los pines 5 y 6, la frecuencia puede ser de 1 kHz aproximadamente, o sea que yo estaba usando el pin 5. Después acá nos dice que puede haber variantes para otros Atmega 168, el Atmega 8, o lo que puede ser también el Arduino Due que tiene un DAC adentro. Así que eso puede cambiar. Pero bueno, nos da un ejemplito, ya saben cómo funciona, ¿no? Para aprender y apagar un LED con PWM, generar un brillo diferente, etc. Si ustedes van al datasheet, siempre recomendado ir al datasheet del microcontrolador, vamos a ir a la parte de timers. Esto está en la página, no sé qué página es esta. No sé, no tengo idea, no me dice la página. Ah, 102, página 102, de 600 páginas que tiene. Vienen al Timer Counter Block Diagram, que es el diagrama de bloques del contador y timer. Y bueno, tienen lo que vendría a ser el generador del timer, que yo en este caso estoy usando el B, este que está acá, el TCCRNB. Y es un oscilador, los micros tienen osciladores internamente, bueno, es un oscilador más. Pero tiene un registro que si ustedes lo buscan, a ver dónde está, Control Logic,
Bueno, generator, acá están los generadores. Bueno, esto habría que leerlo, lleva tiempo, no es algo de 5 segundos, pero no sé, estoy buscando el registro en realidad. Me parece que lo voy a buscar más fácil. Sí, voy a ir a buscar más fácil el registro, que es el que estoy buscando, y a la mierda. A ver, ¿dónde está? Bueno, el PWM, esto está bueno también verlo. Bueno, puede funcionar de distintas maneras: modo normal, corrección de fase, modo rápido. Bueno, si ustedes laburan en fast mode, les va a permitir una frecuencia superior, pero no más de la que les voy a mostrar ahora. Y acá está el registro: TCCR0B larga, del timer control. Bueno, tenemos estos bits, podemos ver acá de qué se trata. El bit 7, force output compare, o sea, tiene un comparador, comparador A, comparador B. 5 y 4 no le da bola, son reservados. Después tenemos el registro 3, WGM02, que viene a ser Waveform Generator Mode. Para esto ustedes le dicen qué forma van a generar, si es Fat Mode o etc. Y la parte que nos interesa es el Clock Select, o sea, bit 0 al 2. O sea, CS, estos tres de acá abajo, básicamente. Estos 3 bits son los que nos interesan. Porque dependiendo de esto, lo que hacemos es hacer un divisor, un prescaler. Acá tenemos, fíjense. Si ponemos 0, 0, tenemos sin fuente de señal, sin clock. Si ponemos 1, tenemos sin prescaler. Si ponemos 1, 0, tenemos prescaler por 8, por 64, por 256, por 1024. Y si ponemos así, tenemos lo que vendría a ser una fuente externa de clock. Podemos poner un oscilador externo. Y bueno, acá tiene la variante si es por como es el flanco, ascendente o descendente. Pero nos interesa esto. ¿Por qué? Porque si vamos al bloque, lo que hace es, obviamente el micro, como todos los micros, tienen un clock general, que es el del cristal, el del reloj. Arduino tiene un clock de 16 MHz, un cristal de 16 MHz, que es el que maneja en el bus interno. Esos 16 MHz los va a dividir con un prescaler, que va a ser este prescaler, en el PWM. ¿Qué pasa? Si yo estoy trabajando con un PWM, por acá hay dos cosas. La primera es el prescaler, para la frecuencia de salida, y la segunda es el rango que nosotros vamos a manejar. ¿Por qué? El PWM tiene un rango entre 0 y 255, o sea, 256 estados distintos tiene, 256 pasos de PWM, ciclos de trabajos distintos. Entonces, de movida estamos trabajando con 16 MHz dividido 256. Esa es la base. De ahí para abajo, o sea, de 16 millones dividido 256, y ahí vamos a bajar según lo que nosotros hagamos el prescaler acá. Por ejemplo, si nosotros hacemos 16 MHz dividido 256 dividido 64, por ejemplo, que es este de acá, nos va a dar una frecuencia de 276 Hz, o sea, casi 1 kHz. ¿Por qué? Yo dije esta frecuencia porque es la que viene por defecto en el analog write. Ustedes vienen acá y la frecuencia que viene por defecto cuando definen analog write, cuando van a buscar esta función, lo que viene por defecto es estos 976 kHz, que es más o menos la frecuencia que les da el Arduino. Es variante, no es exacta. Pero es lo que les da, porque está dividiendo por 64. Como dice acá, tiene el prescaler 011. Ahora, si yo le pongo 001, que no estoy haciendo prescal, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que yo voy a venir acá y voy a hacer 16 MHz dividido 256, que es la resolución del ADC, del PWM, me va a dar 62.500 Hz, o sea, 62.5 kHz. Y esta es la frecuencia que yo estoy manejando en el PWM para nuestra fuente switching. Por eso es importante. Ahora, hay una parte de Arduino que se llama secretos de Arduino, que está acá, que bueno, no sé si dice acá Arduino Secrets, pero es donde les dice todo esto que les estoy diciendo, de los distintos timers, cómo manejar los timers, cómo manejar los prescaler y demás. Esto se los dejan en la descripción porque tal vez les interese. Fíjense en, por defecto, 64, divisor por 64, y son 976 Hz. Y acá tienen
los 62.5 kHz con divisor a 1. Tienen otras cosas que les pueden interesar, así que se las voy a dejar. Si vamos al programa, este es todo mi programa. 24 líneas de código. ¿Y por qué quise usar 24? Porque acá estoy usando los define para el A0, el A1 y el pin 5. Si yo pongo esto directamente acá, son 3 líneas menos todavía. Así que bueno, vamos a definir un pin de feedback, un pin de ajuste del potenciómetro y un pin de salida PWM. Vamos a necesitar las variables, variable de ajuste, variable de feedback, porque son las variables donde va a leer el ADC, y ciclo de trabajo para el PWM. Definimos, esto lo vamos a pasar por alto ahora y les vamos a mostrar cómo funciona. Pin mode output PWM, y yo le puse inicialmente PWM al 50%, que es 128, para que no arranque ni arriba ni abajo, por las dudas. Por las dudas, porque no conocía la tensión de salida que iba a tener el step up que estaba haciendo. Leemos los dos ADC. Entonces, valor de feedback, valor de ajuste. Leemos los dos ADC, lo guardamos en variable. Y después tenemos acá un if muy sencillo, que pregunta: ¿el valor de ajuste, o sea, lo que yo pongo en el potenciómetro, es menor a lo que está recibiendo el feedback, a lo que lee de la fuente, la salida de la fuente? Si es menor, entonces vení acá y modificame el valor del duty, bajame el duty. O sea, modificame el ciclo de trabajo para que aumente la tensión. Si en caso contrario, else, haceme el duty positivo. ¿Hasta dónde puede llegar el duty? Puede ser de 0 a 255. Pero ¿por qué yo hice que sea mayor a 15 y menor a 240? Porque un duty de 0 es un 0, un GND, un nivel 0. Y un duty de 255 es un 1, a 5 volt. Y yo no quiero meter el gate del transistor a 5 volt. Porque si yo meto el gate del transistor a 5 volt, estoy poniendo una continua a la bobina y estoy haciendo un corto. Entonces, como no quiero hacer un corto y que se sobrecaliente todo y se prenda fuego, le pongo límites. Digo, vos nunca vas a llegar a 255 y nunca vas a llegar a 0. Listo, lo pueden cambiar, es completamente discutible. Bueno, a medida que hago esto, automáticamente, obviamente, voy a ir actualizando el PWM, ¿no? Bueno, acá viene la parte que nos interesa. ¿Qué es esto? Bueno, registro TCCR0B, que es el que vimos antes, va a ser igual a este registro con una máscara. ¿Qué es la máscara? Fíjense en que tenemos, vamos a agrandar, la máscara es, bueno, en binario tenemos los 8 bits, de acá hasta acá, y fíjense en que los primeros 5 bits tienen 1. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que multiplique por este valor no me interesa porque ya está en 1. Lo que sí me interesa es esto de acá, es una AND, ¿no? No multiplique, es una AND. Entonces, los únicos valores que yo voy a tocar del registro TCCR0B son los dígitos menos significativos, el 0, el 1 y el 2, que son los que corresponden al prescaler, como lo vimos anteriormente acá, ¿no? En algún lado estaba. Acá, son estos 3 bits de acá los que voy a tocar. Estos 5 bits de acá arriba no me interesa saber nada ni tocar nada. Entonces, como no me interesa tocar nada, yo vengo acá y les pongo una máscara con unos en esos bits. Dejo este. Y asigno, con esta O, asigno el valor 1 al bit menos significativo. Recuerden que el valor 1 al bit menos significativo, a CS00, nos va a dar en la tablita 0001 sin prescaling, no prescaling dice acá. Así que de esta manera tan ridícula y sencilla a la vez, vamos a setear el timer con un prescaler de nada, de 0, sin prescaler. Entonces la frecuencia del cristal va a ser dividida únicamente por los 256 pasos del PWM. Hay un truco en esto y otra cosa más que tal vez, no lo voy a explicar ahora porque es más largo, pero pueden hacer que el PWM tenga menos resolución. Si ustedes no quieren 256, quieren 128 de resolución, fíjense lo que va a pasar. Yo voy a venir y voy a poner 16 millones dividido 128 en vez de 256. Y me va a dar 125 kHz, lo cual ya es una frecuencia doble, mucho más alta, mucho más rendimiento de fuente. Pero, bueno, no viene al caso de eso ahora. Yo quería mostrarles que con una única línea en el setup del Arduino nosotros podemos modificar el prescaler del PWM y obtener frecuencias mayores. El resto trabaja de la manera corriente como lo hacemos siempre. Así que hasta acá llegó el video. Si te gustó, dale like, suscríbete, compartilo, puteame, lo que vos quieras. Así que deja tus comentarios y si querés ver alguna otra cosa, si ya te pudriste las fuentes porque hice muchas fuentes, decímelo. Y acordate que en la descripción dejo los links y toda la bola. Si me olvidé de subir algún link, déjamelo en el comentario y lo subo. Nos vemos hasta otro video.